Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre, trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Si son nuevos por aquí, un saludo especial. Me alegra mucho que se hayan unido a nuestra comunidad. Y si ya nos conocen, gracias por seguir apoyándonos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha causado una ola de sorpresa y un poquito de tristeza en el corazón de muchos fanáticos. Hablamos de un tema que toca la vida personal de dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien, vamos a desmenuzar lo que ha estado circulando sobre una supuesta boda cancelada y, lo más interesante, la reacción de Can Yaman ante esta noticia. Prepárense porque viene cargado de detalles, especulaciones y, por supuesto, mi análisis sincero. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de rumores, les recuerdo a todos los que aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos contenido nuevo. No querrán perderse nada. Entonces, ¿de qué va toda esta conmoción? Pues como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó nuestros corazones con su papel en Erkenzikuş, ha sido vinculada sentimentalmente con varias personas a lo largo de su carrera. Pero últimamente los rumores apuntaban con fuerza a una relación que parecía estar en un nivel completamente diferente, una relación que muchos daban por sentada que culminaría en el altar. Y no estamos hablando de su coestrella de Erkenzikuş, Can Yaman. Ese capítulo parece estar más que cerrado. Estamos hablando de otros horizontes, de otras posibilidades que nos han dejado boquiabiertos. Lo que ha explotado en los titulares y en las redes sociales es la noticia de que una boda que parecía estar en marcha, e incluso en etapas avanzadas de planificación, habría sido cancelada. Y la protagonista de esta historia, la que estaría sintiendo la tristeza de esta situación, es nada más y nada menos que Demet Özdemir. Imaginen la decepción. Una boda es un evento tan esperado, tan soñado, y que algo así se desmorone, pues, realmente es un golpe. Las especulaciones iniciales apuntaban a que Demet Özdemir estaba comprometida o a punto de casarse con un empresario turco, alguien ajeno al mundo del espectáculo, pero con quien se rumoreaba que compartía una profunda conexión. Las imágenes de ambos juntos, los comentarios de amigos cercanos, todo parecía indicar que la relación iba en serio. Incluso se hablaba de planes de futuro, de cómo querían que fuera su unión, los invitados, el lugar. En fin, todo lo que uno esperaría de una pareja que está a punto de dar un paso tan importante en sus vidas. Sin embargo, de un momento a otro, el silencio. Las apariciones públicas juntos se hicieron más escasas, las publicaciones en redes sociales dejaron de mostrar esa complicidad que antes era tan evidente. Y poco a poco el rumor de la cancelación empezó a tomar fuerza. Al principio muchos lo descartaron como mera habladuría, típica de la prensa del corazón. Pero cuando los rumores se intensifican, cuando provienen de fuentes aparentemente fiables, es difícil ignorarlos por completo. Y aquí es donde entra en juego nuestro querido Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que protagonizó junto a Demet Özdemir Erkenzikuş, y que, para muchos, formaba una de las parejas más carismáticas de la televisión turca. Aunque su relación en pantalla era pura química, fuera de ella, su vínculo ha sido objeto de mucho debate y análisis. Después de su exitosa colaboración, ambos tomaron caminos separados en sus vidas sentimentales. Demet se ha involucrado en otras relaciones, y Can Yaman también ha tenido sus idas y venidas, sonados romances con actrices italianas, y una vida personal bastante activa que siempre genera atención mediática. Entonces, ¿cuál es la conexión de Can Yaman con esta supuesta boda cancelada de Demet Özdemir? Bueno, la reacción a la que alude el título no se trata de que Can Yaman haya tenido algo que ver directamente con la cancelación de la boda. No hay indicios ni rumores que sugieran que él haya influido en la decisión de Demet o de su expareja. La reacción de Can Yaman, o mejor dicho, su mención en este contexto, surge de la nostalgia de los fanáticos, de esa memoria colectiva de la pareja que formaban en Erkenzikuş. Cuando surge una noticia de este calibre sobre Demet, inevitablemente, muchos fans regresan con la mirada hacia Can Yaman. Es como si en la mente de algunos, ellos siempre estuvieran destinados a estar juntos, y cualquier otra relación o eventualidad en la vida de Demet se viera a través del prisma de esa posible conexión pasada. Muchos seguidores en redes sociales han reaccionado.
Do ante la noticia de la cancelación comentando cosas como, me da pena por Demet, pero ojalá y ella y Can Yaman vuelvan a estar juntos algún día, o siempre pensé que Demet y Can hacían la pareja perfecta, que lástima lo de su boda. Estas son las reacciones a las que se refiere el título, las reacciones de los fans, quienes no pueden evitar comparar y desear una reconciliación entre los protagonistas de Erkénticos. Es un fenómeno muy común en el mundo del entretenimiento. Cuando dos actores tienen una química tan arrolladora en pantalla, es difícil para el público separarlos en la vida real y aceptar que sigan adelante con otras personas. Ahora, ¿qué ha dicho o hecho Can Yaman respecto a esta situación? Pues hasta donde se sabe y hasta donde la prensa ha reportado, Can Yaman no ha hecho ninguna declaración pública específica sobre la supuesta cancelación de la boda de Demet Özdemir. Y francamente sería muy inusual que lo hiciera. Cada uno tiene su vida privada, y aunque fueron compañeros de trabajo y construyeron una gran amistad y química actoral, no existe una obligación de comentar o inmiscuirse en las relaciones sentimentales del otro una vez que la relación laboral ha terminado. Can Yaman está inmerso en sus propios proyectos, en su carrera actoral, en sus romances y en su vida personal, y es lo más saludable que cada uno siga su camino. Sin embargo, sí que ha habido momentos en los que Can Yaman ha sido preguntado indirectamente sobre Demet Özdemir. Por ejemplo, en entrevistas sobre su pasado o sobre su trabajo en Turquía, a veces surge la pregunta sobre su coestrella. Y él, de manera general y respetuosa, suele hablar de ella con afecto, reconociendo el gran talento que tiene y la buena relación profesional que tuvieron. Pero nunca ha habido insinuaciones de que él espere o desee algo más allá de una buena relación cordial. Su enfoque está puesto en su presente y futuro, en sus aspiraciones profesionales en Italia y a nivel internacional. Analizando la situación, la tristeza de Demet Özdemir es la que está en el foco principal de la noticia. Una ruptura o una boda cancelada siempre es un momento difícil para cualquier persona, independientemente de si es famosa o no. Implica una reorganización de planes, de sueños, y puede ser un golpe emocional. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir, a pesar de los altibajos en su vida sentimental, se ha mostrado siempre como una persona fuerte y resiliente. Ha sabido recuperarse de decepciones y seguir adelante, tanto en su vida personal como en su carrera. Y estoy seguro de que esta situación, por difícil que sea, también la hará más fuerte. La reacción de los fans hacia Can Yaman, por otro lado, es un reflejo de cuánto impactó la pareja que formaron en Erkénticos. Esa química en pantalla trascendió y se convirtió en un fenómeno. Cada vez que uno de ellos vive un momento importante en su vida sentimental, los fans automáticamente miran al otro como si estuvieran esperando una señal, una confirmación de que en el fondo todavía hay una conexión especial. Es la magia de la ficción que se mezcla con la realidad, y a veces, para el público, la línea se desdibuja. Lo que es importante recordar es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son profesionales. Tuvieron una relación laboral exitosa que dio pie a un gran producto televisivo. Ahora, cada uno está construyendo su propio camino. Las vidas personales de las celebridades, aunque a menudo expuestas al escrutinio público, deben ser respetadas. Y si bien es natural que los fans tengan sus preferencias y sus deseos, también es fundamental entender que ellos son individuos con derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. En resumen, lo que ha resonado en los medios y en las redes es la supuesta cancelación de una boda de Demet Özdemir, lo que habría generado cierta tristeza en la actriz. Y la reacción de Can Yaman no es una intervención directa, sino más bien la reacción de los fanáticos, quienes, al enterarse de esta noticia sobre Demet, inevitablemente han vuelto a pensar en la pareja que formaron y en la posibilidad de que algún día puedan retomar su relación. Can Yaman, por su parte, se mantiene al margen de estas especulaciones y enfocado en sus propios proyectos. Es un claro ejemplo de cómo las parejas de ficción pueden dejar una huella tan profunda en el público que incluso mucho tiempo después, sus nombres siguen siendo mencionados juntos ante cualquier evento en sus vidas. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre las últimas novedades de Demet Özdemir y las menciones a Can Yaman. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y es fascinante ver cómo el público reacciona a las vidas de sus estrellas favoritas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Agradezco de corazón su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que los fans tienen razón al seguir esperando una posible reconciliación entre Demet y Can?
¿O creen que cada uno debe seguir su camino sin mirar atrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para mí y para la comunidad del canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que más gente se entere de las últimas noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.